Muy buenos días, tengan todos. Este, Estamos muy contentas el día de hoy porque damos por iniciada nuestras actividades relacionadas a la 19ª Reunión Internacional de Productos Naturales. Y en esta ocasión, tiene como sede la ciudad de Cuernavaca, organizada principalmente por miembros de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En esta ocasión se va a reconocer la trayectoria de 3 líderes en investigación de productos naturales en el área de química, farmacología y biotecnología, quienes son el doctor Guillermo Delgado Lamas, del Instituto de Química de la UNAM, el doctor Samuel Enoch Estrada Soto, de la Facultad de Farmacia, y la doctora María Luisa Teresa Villarreal Ortega, estos últimos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y en función de ello, parte de nuestras actividades justamente son estos webinarios y hoy iniciamos con el trabajo del doctor Gabriel Navarrete Vázquez, cuya semblanza nos la va a presentar la doctora Cristal Columba. Muchas gracias, doctora Mariana. Pues bueno, para mí es un verdadero placer y honor presentar a nuestro querido doctor Gabriel Navarrete Vázquez, quien es profesor investigador titular C en la licenciatura y posgrado de la Facultad de Farmacia de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 desde 2016, profesor perfil deseable PRODEP desde 2020 y 2025, es QFB de formación, tiene maestría en farmacia con la medalla Alfonso Caso al mérito universitario, tiene mención honorífica a la tesis de posgrado de la Facultad de Química del Instituto de Química de la UNAM, esto fue en el 2000, fue alumno del Residential School on Medicinal Chemistry and Biology in Drug Discovery del 2001 al 2006, es doctor en farmacia, en química farmacéutica en 2004 por la UNAM y tiene una producción científica de 124 artículos publicados en revistas de prestigio internacional, arbitradas e indizadas. Tiene 3.283 citas y tiene un índice H de 32 en Scopus. Actualmente es árbitro de revistas de prestigio, es miembro de la American Chemical Society y así como de la Sociedad Química de México y del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos. Es editor académico del Journal of Chemistry y del Medicinal Chemistry. Em, Recibió el reconocimiento al mérito en investigación en ciencia en 2010 por parte del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos y en abril de 2021 recibió de manos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el reconocimiento al mérito en salud 2021, el premio Martín de la Cruz, en investigación química y biológica. Entonces, para mí, la verdad, es de verdad un gusto tenerlo aquí, doctor, porque aparte de todo es maestro de maestros, ¿no? Nos ha formado a varios farmacéuticos y su gran pasión por enseñar, pues siempre nos deja muy extasiados. Entonces, pues le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, doctora Cristal. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación para dar este webinar. A la MIPRONAT por la invitación, particularmente a la doctora Cristal Columba, que como bien menciona, el día de ayer fue mi alumna y el día de hoy es mi colega, y entonces me da muchísimo gusto verlos en estas posiciones, ¿no? Muy bien, pues yo voy a hablar de los analgésicos que pues todos alguna vez en nuestra vida hemos tomado o hemos de alguna manera pues ayudado a algunas personas a que los tomaran, ¿no? En alguna ocasión, debido a nuestra característica de ser farmacéuticos, pues tenemos esta posibilidad de pues ayudar a los pacientes a que tengan una buena indicación para la toma de estos medicamentos. Entonces, el webinar del día de hoy se llama Los analgésicos, moléculas contra el dolor, amigos o enemigos.
Primero quiero definir lo que es el dolor. El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable que está asociada principalmente a un daño tisular real o potencial y que puede ser descrito de acuerdo a la magnitud de dicho daño, ¿no? El dolor se percibe a través de unas fibras que se conocen como nociceptores y la nocicepción pues es un mecanismo que puede ser electroquímico, mecánico, térmico y que va a estar implicado en la percepción de la sensación dolorosa y va a comprender varios procesos fisiológicos desde que este estímulo nocivo empieza a ser detectado por los nociceptores, lleva un proceso de transmisión, ¿sí?, hasta llegar al sistema nervioso central y después viene una respuesta por parte de él. Entonces, este dolor es un mecanismo de protección que se produce cuando existe cualquiera de estos estímulos que ya les mencioné previamente, que activa estas fibras, estos nociceptores, los cuales, pues, como les comentaba, llevan esta información al sistema nervioso central para que éste, pues, responda precisamente de forma consciente. Hay diferentes tipos de dolores, está el dolor nociceptivo, el dolor inflamatorio, el dolor neuropático, pero este último es el más, podríamos decirlo, difícil de controlar debido a que los analgésicos tradicionales y los analgésicos opioides no funcionan de forma adecuada en este tipo de dolor neuropático. Y esto es causado por una lesión primaria o por enfermedad que afecta al sistema somatosensorial y esto pues es debido a una disfunción ya sea en el sistema nervioso periférico o en el sistema nervioso central. Bien, para el tratamiento del dolor pues utilizamos los analgésicos. Los analgésicos, la etimología viene de an, que es negación o privación en griego, y algos, que es dolor. Entonces, la analgesia es esta pues privación del dolor, son aquellos medicamentos capaces de reducir, suprimir o aliviar la sensación dolorosa y pueden actuar en el sistema nervioso periférico o en el sistema nervioso central, ¿no? Se dividen en analgésicos tradicionales, a grandes rasgos, y en analgésicos opioides. No hay que tener una confusión con los anestésicos. Los anestésicos también son sustancias que se utilizan para disminuir las sensaciones. Estesis es sensación, entonces los anestésicos son medicamentos usados para provocar una pérdida temporal de la sensibilidad o de la conciencia. Y se dividen principalmente en los anestésicos generales, donde pues sí, hay una pérdida temporal de la sensibilidad, pero también hay una pérdida reversible de la conciencia. Mientras que los anestésicos locales pues causan una pérdida reversible de la sensibilidad, pero en una región limitada del cuerpo sin afectar necesariamente la conciencia. Y aquí tenemos particularmente a todos aquellos anestésicos que pues tienen el sufijo caína, como es la bupivacaína, como es la gilocaína, la lidocaína, procaína y obviamente pues el prototipo de todos que es la cocaína. Entonces no hay que hacer mezcla de estos dos definiciones. Analgésicos y anestésicos no son lo mismo y lo que estamos viendo nosotros aquí son los analgésicos. La escalera terapéutica del dolor, según la OMS, nos dicta cómo debemos tratar el dolor utilizando los diferentes tipos de analgésicos. El dolor leve, pues tenemos el primer escalón, donde se utilizan los analgésicos no opioides, los llamados AINES, antiinflamatorios analgésicos no esteroideos, el paracetamol y el metamizol. Después, en un dolor moderado, tendríamos un segundo escalón, en donde ya se utilizarían opioides débiles, codeína, dihidrocodeína, tramadol, y asociarse con algunos fármacos del primer escalón. Y después tenemos el tercer y cuarto escalón, dolor severo, donde se utilizan opioides más potentes, morfina, fentanilo, oxicodona, buprenorfina, y asociarse con los de los anteriores escalones, y del cuarto escalón, pues ya se necesitan técnicas invasivas, probablemente cirugías, para poder controlar este dolor. Bien, entonces, iniciando con estos antiinflamatorios clásicos o antiinflamatorios no esteroideos que todos conocemos, generalmente en nuestras clases de farmacología se les conoce como AINES, analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, de los cuales conocemos una muy buena cantidad, ¿no? Los profenos, los derivados del ácido acético, como el sulindaco, como el diclofenaco, y todos ellos actúan pues inhibiendo la síntesis de proteínas, de la síntesis de prostaglandinas, disculpen. Estas prostaglandinas se forman a partir del daño que ocurre en fosfolípidos de membrana, donde la fosfolipasa A2 libera al ácido araquidónico que está unido a estas membranas y
Una vez que esto ocurre, bueno, las 2-ciclooxigenasas, son 3, pero particularmente las 2 primeras son las que llevan a cabo este proceso inflamatorio conocido. La ciclooxigenasa número 1, también conocida como ciclooxigenasa constitutiva, va a producir prostaglandinas que son fisiológicas y necesarias para tener una homeostasis en ciertos tejidos y ciertos órganos, como es el estómago y como son los riñones. Entonces, participan estas prostaglandinas en un mantenimiento adecuado del tracto gastrointestinal, de los riñones, del endotelio y de las plaquetas. Mientras que la ciclooxigenasa 2 generalmente es inducible, se produce durante el proceso inflamatorio, y esto hace que se generen prostaglandinas que sean patológicas, las cuales van a contribuir con la inflamación, dolor, la fiebre y pues con la llegada de células de nuestro sistema inmunológico, así como pues una activación de citocinas y factores de crecimiento. Los llamados antiinflamatorios esteroideos actúan a nivel de la inhibición de la fosfolipasa 2, mientras que los antiinflamatorios no esteroideos lo hacen a través de la inhibición de estas 3 isoformas, COX-1, COX-2 y COX-3, de las ciclooxigenasas. Sin embargo, al inhibir a la ciclooxigenasa número 1, pues entonces vamos a tener problemas, sobre todo de daño renal, ¿sí? Y daño a nivel del aparato digestivo. Entonces, cuando uno toma antiinflamatorios y analgésicos, generalmente pues vamos a tener efectos adversos como son dolor epigástrico, hemorragias gastroduodenales y posiblemente perforación gástrica. Entonces, aquí estos antiinflamatorios se convierten, y analgésicos se convierten más que nuestros amigos, en enemigos. ¿Por qué? Porque no son inhibidores exclusivos de la ciclooxigenasa 2, sino lo hacen también, a veces hasta en mayor proporción, en la ciclooxigenasa 1. Ya decía que en el riñón, pues se producen estas prostaglandinas fisiológicas, como es la prostaciclina, que ayuda a la vasodilatación, y entonces esto puede provocar que al inhibir la producción de prostaciclina, pues entonces haya insuficiencia renal aguda, un incremento en la presión sanguínea, nefritis y necrosis papilar. Así como también, pues ya sabemos que ciertos compuestos como el ácido acetilsalicílico inhiben a la tromboxano sintetasa, y con esto pues provocan problemas en el proceso de coagulación, promoviendo entonces cierto tipo de hemorragias. Así es que estos antiinflamatorios y analgésicos pues nos ayudan a controlar el dolor, nos ayudan a controlar la inflamación, pero traen como consecuencia procesos que pueden ser muy destructivos en nuestro aparato gastrointestinal. Existen otro tipo de antiinflamatorios, como son los antiinflamatorios selectivos inhibidores de la COX-2, los cuales no traen estos problemas de tipo renal ni gastrointestinal, los COX-IPs. Sin embargo, sí tienen otros problemas demasiado agresivos que son a través del sistema circulatorio. La mayoría de ellos va a producir coagulación sanguínea, va a producir tromboembolismo pulmonar, y algunos pueden producir accidentes cerebrovasculares. Y como el tratamiento normalmente se dicta de forma crónica para las personas que tienen artritis o algún otro tipo de inflamación severa y crónica, pues esto es muy común que ocurra en pacientes de edad adulta. Entonces, nuevamente nos preguntamos si los analgésicos son realmente nuestros amigos o nuestros enemigos. El paracetamol, que es otro de los analgésicos recomendados en este primer escalón de la OMS, pues todo el mundo lo hemos alguna vez consumido, ¿verdad? El paracetamol es una sustancia de la cual se conoce muy poco acerca de su mecanismo de acción, ¿sí? Porque no es un inhibidor de las ciclooxigenasas como los anteriores, no tiene un efecto antiinflamatorio, solo tiene un efecto analgésico. Este paracetamol es un preprofármaco, el cual se tiene que desacetilar in vivo vía varias enzimas que se encuentran en nuestro organismo, hidrolasas particularmente, y se convierte en el paraminofenol, el cual es sustrato de la enzima que se conoce como la amidohidrolasa de ácidos grasos, o FAH, la cual recluta el ácido araquidónico para que se pueda formar una nueva amida conocida con el nombre de araquidonil aminofenol, y esta sustancia es la que tiene el efecto analgésico del paracetamol. Es por eso que no tiene un efecto antiinflamatorio. Ahora, ¿cómo actúa este paracetamol? Bueno, pues el paracetamol es un agonista de los receptores de potencial transitorio vainilloide tipo 1, también es un agonista muy potente de los receptores cannabinoides CB1,
bloquea el metabolismo de la anandamida, que es un endocannabinoide, y aparte disminuye la prostaglandina E2 cerebral. Con esto, pues va a contribuir con una disminución de la temperatura. El efecto antipirético está asociado con esta disminución de la prostaglandina E2 cerebral, mientras que el efecto analgésico está asociado con el agonismo de estos receptores de potencial transitorio vainilloide, que es donde actúa también el principio activo del chile, que es la capsaicina, y el principio activo de la marihuana, que es el delta 9 tetrahidrocannabinol. Entonces, el paracetamol, que lo consumimos a veces de forma exagerada e incontrolada, ¿nos puede provocar algún tipo de adicción? Pues sí. Sí, porque actúa a nivel de los sistemas de tipo cannabinoide, y aunque muchas personas dicen que los cannabinoides no provocan adicción, sí lo hacen. Todas las sustancias que actúan a nivel del sistema nervioso central van a provocar que volvamos a necesitar la sensación que obtuvimos cuando tuvimos el primer contacto con estos fármacos o con estas drogas de abuso, y entonces pues eso es a lo que le llamamos adicción. Muy bien, uno de los problemas, aparte de su mecanismo de acción del paracetamol, es su metabolismo, ya que el paracetamol puede metabolizarse fácilmente vía reacciones de fase 2, conjugación con ácido glucurónico o con sulfato, y de esta manera excretarse de forma urinaria sin ningún problema. Pero cuando lo consumimos de forma crónica o hacemos un consumo asociado con etanol, entonces se activa la vía de citocromo P450, se hidroxila el nitrógeno de nuestra amida, y de ahí se forma un compuesto bastante tóxico que está asociado con el daño a nivel tanto hepático como renal. Y este compuesto se llama N-acetilparaquinonimina. Este es un sustrato de Michael, el cual puede llevar a cabo reacciones de adición 1,4, sobre todo con el glutatión, que es quien nos protege de compuestos de tipo electrofílicos, y de esta manera pues se va a poder de alguna manera aminorar el daño. Pero cuando se consume todo el glutatión y ya no hay más glutatión que nos proteja, entonces son las proteínas de nuestro hígado las que empiezan a reaccionar y formar aductos con esta N-acetilparaquinonimina, provocando entonces la necrosis hepática. El tratamiento que se utiliza para la intoxicación con el paracetamol, pues es aumentar los niveles de glutatión en nuestro cuerpo, y esto se hace administrando N-acetilcisteína, que es parte de este tripéptido glutatión que contiene ácido glutámico, que contiene cisteína y que contiene glicina, y de esta manera podemos aminorar un poco el daño producido por este agente. Entonces hay que tenerle mucho cuidado. El paracetamol, más que nuestro amigo, realmente es un enemigo muy poderoso, sobre todo de nuestro hígado. Entonces decíamos que este paracetamol actúa a nivel del sistema endocannabinoide, porque es un agonista de los receptores CB1, receptores cannabinoides CB1, y los endocannabinoides son varios. Tenemos a la anandamida, tenemos a la 2-araquidonilglicerol, tenemos también a la palmitoilamida, la N-araquidonildopamina. Son varios los endocannabinoides que se producen en nuestro cuerpo, por eso se llaman endocannabinoides, y son los sustratos naturales de estos receptores CB1. Sin embargo, su vida media es muy corta porque hay enzimas de síntesis y de degradación que rápidamente los van a metabolizar. Entonces, por eso es que, pues normalmente cuando se producen, no sentimos inmediatamente el dolor, porque estas sustancias se producen, actúan, pero su vida media es muy corta. Entonces, se tienen que utilizar compuestos que sean exógenos para poder activar estas vías. Y el sistema endocannabinoide está muy relacionado con la memoria, el aprendizaje, el apetito y la analgesia, que en este caso es lo que nos interesa. Entonces, hay muchos artículos y muchas investigaciones documentadas acerca del uso de cannabinoides, ya sea naturales, semisintéticos o sintéticos, para tratar el dolor, y esto lo sabemos nosotros desde hace muchos años con nuestros abuelitos, ¿verdad? Que utilizaban la marihuana para frotársela en sus piernas y quitarle ciertos tipos de dolor, ¿no? Bien, dentro de estos analgésicos naturales también hablamos acerca de los receptores transitorios de potencial vainilloide, que es donde les comentaba que actuaba el chile. La capsaicina es el principio activo del chile, ¿sí? Y esta capsaicina tiene por ahí un doble enlace que está en una geometría E, es el agonista clásico de estos
receptores TRPV1, pero también ha habido varios intentos de pues agonizar a este receptor con otras moléculas también de naturaleza, de origen natural, como es el caso de la afinina, la cual pues es una estructura que conserva ciertas características muy similares a la capsaicina, también es una amida lipofílica, sí, y esta ha sido pues muy estudiada por la doctora Yolanda Ríos y por la doctora Mirna de Siga Campos, encontrando diferentes mecanismos de acción a nivel del ácido gamma-aminobutírico, activando el sistema opioide, el sistema serotoninérgico, la vía de óxido nítrico y canales de potasio. Y esta afinina, pues es una molécula que es de origen natural y tiene efectos analgésicos muy, muy conocidos, sobre todo a nivel orofacial. Bien, pero la capsaicina que les estaba yo comentando es un isómero, ¿verdad? Del isómero E, pero el que se comercializa porque tiene un efecto mucho más pronunciado es el isómero Z y se comercializa con el nombre de su-capsaicina con Z, precisamente porque es el isómero Z de ese doble enlace de la capsaicina. Es más resistente al proceso metabólico y no tiene ese efecto de enchilamiento, ¿verdad? Cuando tenemos contacto con ellos. Muy bien, el otro compuesto que está en este primer escalón de la OMS para el tratamiento del dolor es el metamisol. El metamisol es una pirazolona muy soluble en agua, la cual pues es conocida en nuestro país con el nombre de neomelubrina. En otros países ya no se utiliza desde los años 70 porque daña principalmente la médula ósea, produce discrasias sanguíneas, granulocitosis, leucopenia, trombocitopenia, produce choque, es un depresor del sistema nervioso central, baja la presión sanguínea, pero lo seguimos utilizando en nuestro país porque es muy bueno, sobre todo para bajar la temperatura. Cuando la temperatura es muy alta y no baja con eh, dosis elevadas de acetaminofén o paracetamol, pues entonces se utiliza el metamisol sódico. Sin embargo, pues las complicaciones, como ya les decía, son bastante importantes, sobre todo a nivel de médula ósea, pero también puede provocar problemas como son síndrome de Steven-Johnson y daño hepático y daño a nivel de mucosas. Entonces, es muy clásico darle a nuestros hijos neomelubrina infantil para bajarles la fiebre y no sabemos que pues es una molécula que se puede convertir en nuestro enemigo porque después de la primera o la segunda toma, eh, el niño puede desarrollar síndrome de Steven-Johnson. Anteriormente se utilizaba mucho en el Instituto Nacional de Pediatría para bajar la fiebre, la nimesulida. Sin embargo, antes de la pandemia, unos meses antes de la pandemia, se prohibió también en nuestro país su uso. Es un excelente antiinflamatorio porque va más COX-2 que COX-1. Sin embargo, se detectaron varios daños a nivel hepático en otros países, no en México, y por eso se decidió retirar a la nimesulida del mercado. Yo considero que fue una mala decisión. Bien, pasando ahora a la siguiente escala en el tratamiento del dolor, pues tenemos a los agentes que vienen del opio y a estos les llamamos opiáceos. Un opiáceo es una sustancia que se usa para el tratamiento del dolor y para producir sueño. Son productos naturales extraídos del opio. Opio en griego significa jugo, entonces se obtiene del jugo de las amapolas y este opio contiene más de 20 alcaloides diferentes, entre los que encontramos pues a la morfina, la papaverina, tebaína, codeína. ¿Sí? Ahí podemos ver algunos ejemplos de los bulbos en donde está exudando este jugo. Bien, el uso de esta sustancia, sobre todo de la mezcla del jugo del opio, pues remonta a cientos de años atrás, pero tenemos por ahí algunos reportes de Paracelso que fabricaba una tintura de opio que contiene aproximadamente un 10% del polvo, equivalente a 1% de morfina, con etanol. Se prepara disolviendo extractos de papavero somnífero en etanol y a ese se le llama láudano. Y el láudano era muy utilizado pues para calmar algunos dolores, ya sea dolores físicos o dolores psicológicos, ¿no? Se reporta, por ejemplo, en la novela de Mary Shelley's Frankenstein, que Víctor Frankenstein tomaba láudano como su único medio para dormir. Recuerden que el opio pues, produce sueño, morfina, Morfeo es el dios del sueño,
Y bueno, pues es uno de los reportes que se tiene en estas novelas, ¿no? De literatura universal. En Oliver Twist de Charles Dickens también se reporta un pasaje donde Nancy le da láudano a Billy Sykes para dormirlo y pues escaparse para encontrarse con otra persona. En La cabaña del tío Tom, que es una novela muy importante que hay que leer contra la esclavitud desde Harriet Beecher Stowe, una de las esclavas negras, Cassie, habla de cómo mató a su recién nacido con una sobredosis de láudano, pues para evitar que su hijo experimentara los horrores de la esclavitud. Y en la novela de Ana Karenina, de León Tolstoy, pues también se vuelve a hablar del láudano, en donde Ana Karenina pues se hace adicta a y pues le ocurre una tragedia, ¿no? Pues como podemos ver, eh, el uso y abuso de estas sustancias, sobre todo de los analgésicos opiáceos, es que vienen directamente y que son extraídos del opio, pues es incluso reportado está en la literatura universal. Existen sustancias de naturaleza semisintética, como son las drogas de diseño, entre ellas la heroína. La heroína no es una sustancia de origen natural, es una sustancia semisintética que se prepara por diacetilación de la morfina y al curar, entre comillas, muchas de las enfermedades, como les decía, estos dolores a nivel físico y mental, pues se le dio el apelativo de que era una heroína de héroe, porque ayudaba a curar todos estos malestares. Sin embargo, pues ya sabemos que es una sustancia extraordinariamente adictiva, atraviesa barrera hematoencefálica, se puede administrar por vía oral, a diferencia de la morfina que no se absorbe adecuadamente por vía oral, pero su mejor administración de la heroína es por vía intravenosa. Existen otros compuestos derivados, como son la desometilmorfina, o conocida también como desomorfina. Crocodile es el nombre de la droga de diseño, y otras más que son también de tipo opioides. No es lo mismo un opioide que un opiáceo. El opiáceo, dijimos, es de origen natural, el opioide es de origen semisintético o sintético. Entre ellos está la meperidina y obviamente también tenemos a el fentanilo. La meperidina, pues es una droga de abuso, la cual es muy fácil de procesar en un laboratorio y se han hecho diferentes análogos. Uno de ellos es el éster reverso de la meperidina, el cual por metabolismo se lleva a cabo una reacción de hidrólisis, el alcohol terciario que se genera inmediatamente se deshidrata, generando un alqueno, conocido con el nombre de la toxina MPTP, la cual es oxidada por la monoaminoxidasa B a nivel cerebral, provocando entonces la formación de una estructura cargada positivamente que ya no puede salir del sistema nervioso central y que daña las neuronas dopaminérgicas, provocando una especie de Parkinson desde la primera administración. Entonces, pues estas drogas de abuso que se venden en la calle realmente son muy tóxicas. Estos opioides, como les decía, son sustancias de origen semisintético o sintético que se utilizan para tratar el dolor, para sedar o últimamente con efectos recreacionales, y uno de los más comentados es el fentanilo, el cual es una sustancia extraordinariamente tóxica, potente. Su dosis letal media es de 30 miligramos. Queremos saber cuántos son 30 miligramos, pues podemos ver ahí en la puntita del lápiz. Esa es la dosis letal del fentanilo, y con esa cantidad pequeñita de esos granulitos se puede morir una persona al introducirse esta sustancia en el organismo. ¿Y por qué se hace un abuso de estas sustancias? Bueno, porque por ahí de los años 80 comenzó una crisis o epidemia de opioides, sobre todo en Estados Unidos, y esto se refiere a un gran aumento de adictos y muertes asociados al uso indebido de analgésicos opioides, o sea, de sustancias ya de naturaleza sintética. La mayoría de ellos, de estas personas que murieron, se habían vuelto dependientes de los opioides legales que eran recetados previamente por médicos, y se reportan alrededor de 500,000 de muertes por sobredosis, ¿no? El comienzo de este fenómeno se debe a la introducción al mercado de un analgésico que es la oxicodona en 1996, el cual se creía que era un analgésico inofensivo y se recetaba por todos los médicos para cualquier tipo de dolor. Te dolía una muela, ay, tómate oxicodona. Ay, te dolía un dedo, toma oxicodona. Y entonces se recetaba y se recetaba, y esto pues empezó a provocar un marketing demasiado agresivo. Todos los médicos querían recetar oxicodona para
disminuir los dolores de sus pacientes y para dolores cotidianos, ¿verdad? Entonces dejaron a un lado a los característicos analgésicos del primer escalón y se fueron con los del segundo y tercer escalón. Y esto provocó esa crisis de los opioides en Estados Unidos, que ahora está migrando a otros países, entre ellos México y Europa. Afortunadamente en México no se pues reporta un uso y abuso de estas sustancias. La mayoría de los médicos todavía sigue recetando paracetamol, ¿no? O algunos de estos antiinflamatorios que, entre comillas, son inofensivos, ya vimos que no lo son, pero afortunadamente todavía no hay un abuso de estos opioides débiles como podría ser el tramadol, ¿verdad? El mecanismo de acción de estos agentes, tanto opioides como opiáceos, es vía unos receptores que son los receptores opioides. Estos receptores pues son proteínas que se encuentran en el sistema nervioso central y que responden a ciertos compuestos endógenos como son las endorfinas, las dinorfinas y las encefalinas, que son péptidos, endorfinas de 31 aminoácidos, dinorfinas de 17 y encefalinas de 5 aminoácidos. Son péptidos chiquititos. Y estos son péptidos neurotransmisores en el sistema nervioso central, modulan el dolor, su vida media, eso sí, es muy, muy corta. También modulan la temperatura corporal, el hambre y funciones reproductivas. Ya que su vida media es muy corta, pues entonces de incluso algunos de segundos o de minutos, pues no actúan de forma, digamos, crónica para quitarnos el dolor y por eso es que uno tiene que administrarse sustancias exógenas. Hay tres tipos principales de estos receptores opioides. Están los receptores opioides de tipo mu, los receptores opioides de tipo delta y los receptores opioides de tipo kappa. Y como les decía, todos ellos responden a estos neuropéptidos, estos neurotransmisores, que son las endorfinas, que son las morfinas endógenas, dinorfinas y encefalinas. Las encefalinas, esta es una encefalina, es la leuencefalina, la cual está conformada de 5 aminoácidos y estos 5 aminoácidos son, digamos, los 5 aminoácidos terminales tanto para endorfinas como para dinorfinas. Y es por eso que son reconocidas por estos tres receptores. Y pues son el sustrato neurobiológico, ¿no? Común. Cuando se activan estos receptores, pues entonces hay propiedades reforzadoras de la mayoría de las sustancias de abuso, una liberación sobre todo de dopamina en el núcleo accumbens, lo cual pues provoca esta farmacodependencia, ¿no? Una sensación de bienestar que quiere volver a ser repetida por el individuo. Estos receptores mu, delta y kappa tienen diferentes funciones, particularmente la analgesia, tanto supraespinal, espinal, y también pues tienen otros efectos asociados, como son la depresión respiratoria. De eso mueren la mayoría de las personas que tienen un consumo de estos agentes, ¿no? De depresión respiratoria. También disminuyen el tránsito gastrointestinal, la persona deja de ir al baño por semanas, ¿sí? Y también tienen efectos antidiuréticos, provocan bradicardia, euforia, y una de las características más comunes es que se produce las pupilas en punta de alfiler. Varios compuestos de origen natural, como lo es la morfina, obviamente, actúan sobre estos receptores, pero la mayoría de ellos tienen nitrógeno en su estructura. El único compuesto que se ha observado que es agonista de receptores, sobre todo kappa, opioides, y que no contiene nitrógeno, es la salvinorina, una sustancia de origen natural que se encuentra en Salvia divinorum y que es preparada como infusión de esta hierba, pues con características sobre todo religiosas, visionarias, utilizadas por chamanes en Oaxaca, chamanas, en la adivinación y en ceremonias de cura. Es potentísimo agente agonista de los receptores kappa opioide, 17.5 nanomolar, pero también actúa sobre los receptores cannabinoide CB1 y sobre los receptores de serotonina 5-HT2A, lo cual hace que tenga una función muy potente como las dinorfinas, provoque efectos sobre el sistema nervioso central, en cognición, efectos de percepción y sobre todo pues, en provocar alucinaciones. Esta sustancia, la salvinorina, fue por primera vez aislada en el Instituto de Química por Alfredo Ortega, el doctor Alfredo Ortega, y todavía se siguen haciendo muchos investigaciones acerca de cómo esta sustancia que no contiene nitrógeno puede ser un buen agonista de los receptores kappa opioides y que se puede utilizar para el tratamiento del dolor, obviamente, pues con sus respectivas salvedades, ¿no?
Entonces decíamos que estos pentapéptidos, las eh, eh, sustancias de naturaleza peptídica que actúan como agonistas de los receptores de tipo opioide, pues son también moduladas por la presencia de morfina y por la presencia de fentanilo. El fentanilo, pues, es un agonista narcótico sintético opioide que es utilizado en medicina porque es muy bueno por sus acciones de analgesia y sobre todo de anestesia. En los últimos años, este fentanilo, pues, ha irrumpido en el mercado tanto norteamericano como europeo de las drogas ilegales y pues la mayoría de las drogas que te venden contienen trazas de fentanilo porque es muy potente. Entonces te dicen que te venden heroína cuando realmente te están vendiendo fentanilo, ¿no? Y te lo dejan ir al precio de la heroína. Entonces, desde el 2016 el fentanilo y sus análogos son la causa más común de muerte por sobredosis, ya que, como veíamos, su dosis letal media es muy baja. Es alrededor de 100 veces más potente que la morfina, si vemos su dosis efectiva media, 10 miligramos para la morfina, 100 microgramos para el fentanilo. Y si hacemos una comparación, podríamos ver que si la morfina es contra quien comparamos, la heroína es 10 veces más potente que la morfina, el fentanilo es 100 veces más potente que la morfina y el carfentanilo es 10,000 veces más potente que la morfina. Incluso este se utiliza para sedar a animales de gran volumen, de gran tamaño, como son los elefantes, ¿no? La dosis letal en humanos del fentanilo es 2 miligramos, el carfentanilo es 0,02 miligramos. Entonces, como podemos ver, es extraordinariamente potente el carfentanilo, por eso se utiliza exclusivamente en animales de gran tamaño, ¿no? Rinocerontes, elefantes, etc. Bien, este receptor mu, delta y kappa opioides generalmente tienen dos vías de señalización. La vía clásica, que es la vía de la proteína G, y otra vía que se conoce como la vía de la beta-arrestina, que es la translocación de esta proteína, ¿sí? Podemos tener sustancias que puedan llevar a cabo un agonismo sesgado, es decir, que eviten alguna de las dos vías, particularmente la vía de la beta-arrestina, que es la que está más asociada con el proceso de adicción, ¿sí? Y dejar solo la vía libre de la proteína G, que es la que está más asociada con la analgesia. A estos agonistas se les conoce como agonistas sesgados. Entonces son dos lugares diferentes en el receptor mu opioide donde se pueden unir los opioides clásicos que van a activar ambas vías y los receptores sesgados que solo van a activar la vía de la proteína G. Entonces el fentanilo, lamentablemente, pues actúa a nivel de ambas vías, por eso tenemos el efecto analgésico y los efectos colaterales, como lo es la depresión respiratoria, que es lo que va a provocar la muerte. Pero hay otros agentes, como es el caso de esta sustancia que se llama oliceridina, que la tenemos en la parte de abajo, ¿sí? La oliceridina, esta activa principalmente a la proteína G y no a la beta-arrestina, por lo tanto es un agonista sesgado, el cual aumenta los efectos de analgesia y disminuye los efectos colaterales como lo es la depresión respiratoria. Entonces es un buen prototipo para generar nuevos agentes analgésicos que necesitamos que no provoquen adicciones. El fentanilo fue por primera vez sintetizado en 1960 por Paul Janssen de los laboratorios Janssen, y al ver su efecto tan poderoso decidieron sintetizar otro tipo de agentes análogos al fentanilo, sulfentanilo, alfentanilo y carfentanilo que ya les presenté anteriormente. Paul Janssen también generó otros agentes importantes como es el haloperidol, como es el mebendazol, el ketoconazol, el astenisol, el itraconazol, pero pues lamentablemente lo vamos a recordar por haber generado el fentanilo. Pero uno de los agentes que más recordamos es la loperamida, que actúa para cuando tenemos diarrea, pues impedir este movimiento intestinal. Y resulta que la loperamida, pues también es un agente que actúa sobre los receptores opioides, ¿sí? Es un opioide. Lamentablemente nuestro país pues está produciendo grandes cantidades de fentanilo, los cárteles muy asociados con la producción de fentanilo, lo cual pues eh, es normalmente llevado hacia nuestro país vecino, el norte, y allá se comercializa, aunque aquí en la frontera también hay una comercialización muy grande de fentanilo. Al centro del país, al sur del país,
no hay muchos reportes, aunque ya se están vendiendo algunas dosis, sobre todo de este fentanilo arcoíris, que son tabletas o cápsulas de diferentes colores. El fentanilo, como les decía, se utiliza en analgesia y sobre todo en anestesia a nivel clínico. El fentanilo pertenece a el grupo número 1 de medicamentos, la fracción número 1 de medicamentos que nos indica la Secretaría de Salud, la Ley General de Salud. En su artículo 226 nos habla de que los medicamentos de la fracción 1 solo pueden adquirirse con receta o permiso especial expedido por la Secretaría de Salud. Esos son generalmente los opioides, los morfinanos, y el fentanilo solo se puede adquirir con receta o permiso especial y se utiliza particularmente a nivel de hospital. Sin embargo, hay otros agentes opioides, los cuales pertenecen a otros grupos, el grupo 2, que también necesita receta médica, o el grupo 4, que aunque necesiten receta médica, se pueden vender sin problemas y tantas veces como el médico lo indique y lo prescriba. Y entre ellos tenemos, por ejemplo, a la buprenorfina, que esta pertenece a la fracción 2, es un agonista parcial de receptores Mu, pero también tenemos al tramadol, que es un opioide débil, pero sigue siendo un opioide, y pertenece a la fracción 4, o sea, se puede comprar de forma, por decirlo así, casi libre, ¿no? Afortunadamente los médicos no recetan tramadol para dolores cotidianos, porque si no, sí se empezaría a convertir en un problema a nivel nacional. Bien, la codeína, que es esta sustancia de origen natural, tiene efectos antitusivos, pero no tiene efectos analgésicos aparentemente. Cuando ingresa al organismo, la codeína se metaboliza vía citocromo P450-2D6 por una O-desalquilación y se produce entonces la morfina dentro del cuerpo, provocando entonces que altas concentraciones de codeína, que se administran 200 miligramos, se puedan convertir en morfina dentro de nuestro organismo. Por eso es que ya se ha regulado el uso de codeína como agente antitusivo. Las reacciones adversas de estos opioides ya las platicamos, normalmente a nivel del sistema nervioso central, produce somnolencia, neurotoxicidad, vértigos, pero sobre todo la depresión respiratoria es la causa principal de muerte. También el sistema digestivo, dijimos que produce estreñimiento, y las pupilas en punta de alfiler, que se conoce como miosis. ¿Sí? Desgraciadamente hay una apología en el uso de estas sustancias en algunas series, como es Doctor House, donde él pues es adicto a la hidrocodona y aparte al acetaminofén, que es una mezcla que se conoce en Estados Unidos como Vicodin, y ya dijimos, el acetaminofén o paracetamol, pues sí, se puede convertir en nuestro enemigo, nos puede provocar daño hepático, pero también dependencia, no se diga la hidrocodona, ¿no? Otros opioides débiles, tenemos el tramadol o la mezcla tramadol-paracetamol, que podría verse inocua, sin embargo, no lo es. Y pertenece al grupo 4, que es lo peor, o sea, se pueden comprar de forma prácticamente libre. Ya les hablaba de la loperamida, que es este agente que utilizamos para las diarreas. Pues resulta que la loperamida es un agente de tipo opioide, actúa a nivel del sistema nervioso entérico, ahí en el intestino, y ya dijimos que uno de los efectos clásicos de los opioides es este paro en el tránsito intestinal, lo cual pues nos puede ayudar en una diarrea, pero si no tenemos diarrea, pues va a provocar que se acumulen las heces dentro de nuestro cuerpo. El único agente que se utiliza actualmente en la terapéutica para tratar una sobredosis con cualquiera de estos agentes opioides u opiáceos que les he mencionado es esta sustancia que se llama naloxona, ya se vende en un kit, es de administración nasal, ¿sí? Es un spray nasal. Desafortunadamente en nuestro país pues aún no se tiene la venta libre de esta sustancia. Esta sí se debería de vender de forma libre para tratar una intoxicación de personas que hubieran tenido una sobredosis con estos agentes opioides. Sin embargo, pues en nuestro país todavía hay un debate por los políticos para ver si la aprueban o no la aprueban, este antagonista, porque actúa como un antagonista de los receptores mu opioides, ¿no? Desplaza a esos agonistas, como puede ser morfina, heroína, como puede ser fentanilo, entre otros, y su forma de administración es muy, muy sencilla.
es nasal y con esto es suficiente pues para que llegue al sistema nervioso central. Entonces la naloxona, que la tenemos ahí, puede presentarse en dos isómeros principalmente, la más naloxona, que es muy poco potente, ¿sí? 3.5 micromolar en los receptores de tipo mu y 122 micromolar en los receptores delta, y la naloxona menos, que sería su otro isómero, en donde vemos que ahora las afinidades son nanomolares, ¿no? 0.55 nanomolar, prácticamente picomolar. Y esto hace que una mala dispensación de esta sustancia, o una síntesis no enantioselectiva de esta molécula, pueda provocar que en vez de estar administrándonos el eutómero, que es el que tiene el efecto como antagonista, nos administremos el distómero, que no tendría ningún efecto y que entonces no nos podría ayudar en una sobredosis. Se han reportado muchas muertes por agentes opioides y opiáceos, como es el caso de Elvis Presley, que se quedó muerto en su casa, en el baño, precisamente por hacer esfuerzos, debido a que él era demasiado adicto a sustancias opioides y opiáceas, entonces no podía hacer del baño de forma normal, tenía constipación intestinal, y en uno de sus esfuerzos, pues le dio un paro cardíaco y ahí quedó en el retrete, ¿no? Muchas otras personas también han muerto por esto, Amy Winehouse, el propio Michael Jackson, algunos se han salvado, otros no. Prince también por fentanilo. Entonces, pues a veces las personas no se quieren suicidar como tal, sino simplemente tienen una sobredosis porque el cuerpo empieza a pedir más de esa sustancia, pero no resiste esa cantidad que ellos administran. Entonces, no es un suicidio como tal, consciente, sino más bien es que el cuerpo pues ya no aguanta los efectos adversos de tales cantidades que se han administrado en su organismo. Entonces, tengan mucho cuidado. El día 26 de junio es un día internacional contra la lucha versus las drogas. Las drogas no nos hacen libres, lo único que nos hacen es pues daño, sobre todo a nivel del sistema nervioso central y daño a los que nos rodean. Entonces, si conocen a alguien, pues es momento de apoyarlo y de ayudarlo. Por eso es que hay una necesidad muy importante de generar nuevos agentes para el tratamiento del dolor que no posean estos efectos adversos. Ya les comentaba que el dolor neuropático está prevalente en todo el mundo, en México un 18%, a nivel mundial un 30%, y este dolor neuropático pues no es bien atendido con los AINES tradicionales ni tampoco con los analgésicos de tipo opioide u opiáceo. Muchos de ellos están asociados a dolores provocados por un daño en la médula espinal, un dolor lumbar, por diabetes, por COVID, por neuropatía diabética, por esclerosis múltiple, por virus, como es el virus del herpes. Y entonces estos dolores normalmente no son tratados de forma adecuada. Ese dolor neuropático se manifiesta principalmente por dos características, que son la alodinia y la hiperalgesia. La alodinia es un dolor debido a un estímulo inocuo, no deberíamos de sentir dolor cuando estimulamos. Ajá. Agua fría, por ejemplo, en los dientes no nos debería de doler. Si nos duele, entonces tenemos alodinia. E hiperalgesia, que es una respuesta aumentada a un estímulo que normalmente pues, es poco doloroso, pero nuestro cuerpo lo magnifica. Entonces, estas dos características, cuando hay una lesión, se pueden presentar, sobre todo cuando hay dolor neuropático, tanto la hiperalgesia como la alodinia. Y el tratamiento, les decía, no responde a los analgésicos tradicionales ni a los opioides. Se utilizan, por ejemplo, algunos otros agentes como es la gabapentina o la pregabalina que actúan a nivel de canales de calcio. Se utiliza el tramadol, pero no tiene una buena acción, y se utiliza también la ketamina, que es pues un agente que se utiliza mucho en anestesia, sobre todo animal. Tiene diferentes mecanismos de acción, aparte de unirse a los receptores mu opioide, también bloquea los canales de sodio y de calcio, es un antagonista del receptor N-metil de aspartato y también es un antagonista del receptor sigma-1. Este último, receptor sigma-1, es un receptor que anteriormente se creía que era opioide, pero no lo es. Es una proteína chaperona, la cual se encuentra principalmente en el sistema nervioso central, y cuando pues un agonista actúa sobre este receptor, se magnifica esta sensación del dolor. Y cuando lo hace un antagonista, pues entonces el dolor se reduce. Por lo tanto, es un nuevo mecanismo de acción el buscar antagonistas de los receptores sigma, sobre todo de los
receptores sigma-1. Estas proteínas chaperonas modulan la acción de otras proteínas, entre ellos receptores de membrana. Y sus ligandos endógenos del receptor sigma-1 son los neuroesteroides. Los agonistas son la pregnenolona, la de hidroepiandrosterona, los cuales van a intensificar la sensación del dolor, mientras que los antagonistas pues son uno en particular, que es la progesterona, la cual disminuye esas sensaciones al dolor, muy probablemente a nivel evolutivo, para aguantar los dolores de parto asociados en mujeres y hembras de origen animal, ¿no? Hay muchos agonistas sintéticos, uno de ellos es la alil-normetazosina, o también conocida como Smith, Klein and French 10047, que sería el laboratorio que lo sintetizó, y de ahí viene su nombre, el receptor sigma, de la S, de Smith, Klein and French. Esa S en griego sería sigma. El receptor mu, por ejemplo, viene de la morfina, mu sería la M de morfina, el delta de las vías deferens o deferentes y el kappa de la ketasosina. Entonces, cada uno tiene esos nombres por sus agonistas. Y hay algunos otros antagonistas que también se utilizan para, experimentalmente para el tratamiento del dolor. Entonces, este receptor sigma-1 está a nivel mitocondrial, de ahí pasa como buena proteína chaperona a modular ciertos canales iónicos, como son los de potasio o los de calcio dependientes de voltaje, o los canales que están asociados con la presencia de ácidos, o los receptores GABA, o los receptores mu-opioides, o los receptores NMDA. Y al modularlos podemos tener entonces también una modulación del dolor. Así que el potencial terapéutico de estos receptores sigma-1 es importantísimo, particularmente en la analgesia. Se ha visto últimamente también para COVID, depresión, ansiedad, síndrome de abstinencia, etc. Y hay uno de ellos que todavía se encuentra en fases clínicas, como es este compuesto que se llama S1RA, diseñado y sintetizado por la farmacéutica Esteve, el cual tiene una muy buena afinidad en orden nanomolar, 17 nanomolar, contra este receptor sigma-1, y pues es utilizado como un agente analgésico experimental en muchos modelos preclínicos de dolor y no tiene efectos adversos, sobre todo asociados, o sea, sí los tiene, pero no asociados a la dosis a las que se está dando, ¿no? Por eso nosotros en nuestro laboratorio de química farmacéutica hemos intentado generar antagonistas de estos receptores sigma-1, trabajando pues como se hace en cualquier laboratorio de química farmacéutica. Elegimos un padecimiento, en este caso el dolor, seleccionamos una diana terapéutica que sería el receptor sigma y diseñamos los compuestos que pueden ser antagonistas de estos receptores, se hace una retrosíntesis, posteriormente se ven cuáles serían las materias primas para sintetizarlos, purificar esos compuestos, hacer caracterización química y a la par hacer caracterización in silico y caracterización farmacológica tanto in vitro, ex vivo como in vivo. Así es que nuestro objetivo es generar compuestos bioactivos, en este caso antagonistas de los receptores sigma-1, con efecto de tipo antinociceptivo. Y los compuestos bioactivos son entidades químicas que pueden ser de cualquier origen, natural, sintético, biotecnológico, con diferentes potencias que lo hacen ser ordinarios cuando están entre 10 y 50 micromolar, hits cuando están entre 1 y 10 micromolar, y líderes cuando están ya en potencias nanomolares, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es generar compuestos, tanto hits como líderes, y para esto diseñamos una primera serie de compuestos basándonos en el que ya está en fases clínicas, que es el S1RA. Hicimos un reemplazo bioestérico por ahí del grupo metilpirazol por una alfa hidroxiacetamida. Se hizo la síntesis de estos compuestos, no los voy a agobiar con la síntesis. Los compuestos los denominamos LAM porque los hizo Luis Alberto Melo en nuestro laboratorio, y después conseguimos una colaboración con la Universidad Münster en Alemania para determinar la afinidad de estos compuestos sobre el receptor sigma-1. Nuestros compuestos 1 y 2 tuvieron buenas afinidades nanomolares, el compuesto número 1, 324 nanomolar, y el compuesto número 2, 1300 nanomolar, o sea, 1.3 micromolar. Por lo tanto, el compuesto 2 es un hit, pero el compuesto 1 es un líder, que no se compara con el S1RA, que tiene una afinidad de 17 nanomolar. Entonces, pues estábamos todavía muy lejos, pero ya estábamos a nivel
nanomolar, ¿no? Se hizo una colaboración con el CIMBESTAB, la doctora Mirna Désiga, el doctor Francisco López, y se evaluó el efecto de estos compuestos a nivel de ensayos in vivo, en ratones, en ratas, con algún tipo de daño. Sobre todo aquí lo que se hizo fue una constricción crónica del nervio ciático para simular un tipo de dolor neuropático. Y afortunadamente, pues nuestra molécula, la molécula número 1, presentó buen efecto, tanto antihiperalgésico como antialodínico, pero el problema fue que estaba 10 veces arriba de pues, la dosis de uno de los antagonistas ya muy conocidos, que es el BD1063. Muy bien, entonces, bueno, se pudo publicar, sin embargo, todavía no conseguíamos una molécula que tuviera buenos efectos. Se hizo una segunda generación, mejorando ahora las características del grupo naftilo por un grupo dicloro fenilo, y esto lo hizo la alumna Amaya Austrich, y ella desarrolló un compuesto que fue ahora con una afinidad de 42 nanomolar, mucho, mucho mejor, ¿verdad? Ya cercana a 17, con buena selectividad sobre el receptor sigma 1 y a través de una colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco y la doctora Beatriz Godínez Chaparro, se hizo la evaluación in vivo del efecto antinociceptivo de estos compuestos a nivel, digamos, central y a nivel periférico. A nivel central se administró y se vio un buen efecto, a nivel periférico también. Y lo que se hizo fue administrar un agonista, que es el compuesto Pre084, agonista de los receptores sigma 1, y también administrar nuestro compuesto para ver si había competencia entre ellos y poder decidir si nuestro compuesto estaba siendo realmente un antagonista de los receptores sigma 1. Y lo que observamos pues, fue precisamente esto, que nuestro compuesto se opuso a la acción pronociceptiva del compuesto Pre084, o sea, el efecto pronociceptivo fue bloqueado por nuestra molécula, entonces sugiriéndonos que efectivamente se trataba de un antagonista de los receptores sigma 1. Ya después hicimos una tercera serie, ¿no? Basándonos en el haloperidol, que tiene otras indicaciones terapéuticas, pero es un muy buen agonista de los receptores sigma 1. Lo reposicionamos para el tratamiento del dolor. Se hizo una serie de cálculos computacionales para determinar el farmacóforo de estos compuestos y diseñar moléculas más sencillas que el haloperidol, que no tuvieran los efectos asociados de coordinación. Ahora, nuevamente, Luis Alberto Melo lo hizo, pero en la maestría. Se mandaron a evaluar estos compuestos y por fin pudimos superar la afinidad del sigma 1RA o S1RA de 17 nanomolar, obteniendo compuestos muy por debajo, 12, 6 y 2.6 nanomolar, muy parecidos ya a el haloperidol, ¿no? Incluso 3 veces más potente que el haloperidol. Aquí destaca el compuesto 3, que tiene una afinidad de 2.6 nanomolar, y uno pensaría que ese sería el mejor de todos, pero no. Cuando uno hace química farmacéutica, debe de darse cuenta que tanto las características fisicoquímicas, biofarmacéuticas y farmacológicas son muy importantes para poder elegir cuál es el candidato que va a seguir, pues, en la investigación, no necesariamente el más potente, que aquí vemos que sería el compuesto 3, que fue 500 veces más potente que los que iniciamos en un principio, ¿no? ¿Por qué no elegimos el compuesto número 3 y sí el compuesto número 2? Porque presentaba ciertas alertas que podemos observar aquí en la parte, sobre todo biofarmacéutica, tiene una baja solubilidad acuosa y presentaba ya características negativas en su farmacocinética, así como posible inhibición de citocromo P450. Entonces, en este análisis de consenso farmacológico, ¿sí?, donde estamos combinando características farmacocinéticas, biofarmacéuticas y farmacodinámicas para elegir a la mejor estructura que pueda seguir siendo investigada, pues nos damos cuenta que quien posee las mejores características es el compuesto número 2, que no necesariamente es el más potente, ¿verdad? Este análisis de consenso farmacológico, ustedes lo pueden revisar en esta publicación. Nosotros lo publicamos por primera vez, ahora ya lo utilizan mucho en varios lugares. La primera vez que fue publicado fue por nosotros. Bien, y una vez que elegimos el compuesto número 2, pues entonces en el laboratorio de la doctora Mirna Désiga se prepararon
a pues modelos murinos para medir el efecto antialodínico y antiperalgésico y compararlos con una de las moléculas que se utiliza para el tratamiento del dolor neuropático, que es la gabapentina. Y lo que observamos fue que nuestra molécula, LMH2, tuvo una dosis efectiva media de 9 miligramos por kilogramo de veces, por kilogramo de peso, perdón, siendo 4 veces más potente que la gabapentina, lo podemos observar aquí en la gráfica, ¿no? Y en el caso del efecto antiperalgésico, fue 2 veces más potente que la gabapentina, teniendo más o menos las mismas eficacias. Por lo tanto, pues podemos ver que a través de un diseño racional, de un conocimiento farmacéutico adecuado, amplio, holístico, podemos tener moléculas que pueden ser utilizadas para el tratamiento del dolor sin que tengan efectos asociados a sistema nervioso central particularmente, ¿no? Porque en posteriores análisis que se hicieron en el laboratorio de la doctora Mirna Desiga, se observó que no tenían efectos asociados a la coordinación motora de estos animales, ¿no? Entonces pudimos optimizar un compuesto inicial, HIT, convertirlo en un líder de 324 nanomolar, después optimizarlo a 42 nanomolar y obtener ya un líder in vivo activo, 6 nanomolar, el cual fue bastante bueno y se ha comportado bastante bien en los posteriores ensayos farmacológicos y de toxicidad que se han ido haciendo últimamente. Afortunadamente lo pudimos publicar esto hace un par de años, en el 2020, y las conclusiones de toda esta práctica y plática que les he dado en esta hora es que pues los analgésicos, tanto opiáceos y opioides, son bastante tóxicos, hay crisis, hay dependencia, hay tolerancia. Entonces, pues hay una necesidad en la búsqueda de nuevos agentes analgésicos que no produzcan estos efectos adversos y por lo tanto hay que investigar nuevos mecanismos de acción y uno de ellos es el antagonismo de los receptores sigma-1. Y en la parte experimental que hacemos en el laboratorio, pues pudimos de alguna manera optimizar la afinidad por el receptor sigma-1 de los compuestos que diseñamos racionalmente. Si vieron todos ellos, su síntesis era muy sencilla. Pasamos de hits a líderes y posteriormente optimizamos el líder para tener pues el mejor compuesto que mostrara el perfil más adecuado, que incluso fue mejor que la gabapentina en los 2 modelos de dolor neuropático. Y entonces queda ahí la pregunta, ¿los fármacos contra el dolor son nuestros amigos o son nuestros enemigos? Hemos incursionado en esta pues campo del dolor, sobre todo a través de una colaboración muy adecuada con la doctora Mirna Desiga, generado compuestos analgésicos tradicionales como naproxeno, ibuprofeno y paracetamol híbridos con otros agentes que disminuyen sus efectos a nivel gastrointestinal, también con la doctora María Eva González Truján, y pues algunos otros agentes, algunos de naturaleza anestésica, otros de naturaleza analgésica, pero pues ahí vamos. Entonces, el grupo que integra la parte de química farmacéutica del dolor en la Facultad de Farmacia, pues nos dedicamos a la parte química, a la parte de diseño, a la parte computacional, y en la Escuela Superior de Medicina, en el CIMBESTAB y en la UAM Xochimilco, pues nos apoyan con toda esta parte farmacológica. Entonces, pues un agradecimiento a todos los colaboradores y pues solo recordarles que el próximo año, del 22 al 25 de mayo, se va a celebrar la 19ª Reunión Internacional de Investigación en Productos Naturales, donde comentaban al inicio de la presentación que se van a homenajear a 3 grandes científicos asociados a la investigación de productos naturales. En el área química, el doctor Eduardo Guillermo Delgado Lamas, del Instituto de Química, y de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, al doctor Samuel Enoch Estrada Soto en la parte farmacológica, y a la doctora María Luisa Teresa Villarreal Ortega en la parte de biofarmacología. Muy bien, pues con esto termino yo mi presentación. Les agradezco mucho su atención y estoy abierto a sus preguntas. Muchísimas gracias, doctor, por su excelentísima plática. Como siempre, es un placer escucharlo. Y pues vamos a iniciar con nuestra sesión de preguntas. Tenemos ya preguntas en el chat.
Nos pregunta Maribel Osorio que si podría repetir el nombre del opioide que actúa sobre las MAO y que una vez que ha sido metabolizado y ampliar un poco más el papel de las citocinas con la ciclooxigenasa 2. Gracias. Ok, se llama éster reverso de la meperidina. El éster reverso de la meperidina era una sustancia que utilizaban para disminuir los costos en la producción de estos agentes, pues no los podemos llamar agentes como tal, sino drogas de abuso, de alguna manera cortar la droga con compuestos que sean más potentes y menos caros. Entonces, esta sustancia, el éster reverso de la meperidina, se va de alguna manera metabolizando hasta llegar a estos agentes tóxicos para el sistema nervioso central, que son las toxinas MPP+, que se acumulan dentro del sistema nervioso central. Y la otra era la participación de las citocinas, ¿verdad? De las citocinas proinflamatorias. Bueno, estas citocinas proinflamatorias ya existen algunos medicamentos, pero sobre todo son extremadamente caros porque son anticuerpos monoclonales. Y se utilizan para el tratamiento, por ejemplo, de artritis reumatoide o de enfermedades a nivel inmunológico como lupus, pero son muy, muy caros y su administración es exclusivamente intravenosa. Entonces es muy difícil de acceder a ellos, en primera por su costo y en segunda por la administración. Sí hay sí se ha volteado a ver precisamente el evitar la producción de estas citocinas o el reclutamiento de estas citocinas proinflamatorias, pero es demasiado caro la investigación y sobre todo el medicamento que pudiera salir a la terapéutica. Entonces a veces pues no hay este costo-beneficio adecuado y se prefiere pues irse por los más baratos, ¿no? Claro. Paola Abundis pregunta, ¿cuál es su opinión sobre la salida del mercado del nifedipino en nuestro país? ¿Cree que en alguna otra ocasión pueda volver en otra presentación? ¿Ok? Y sí, podría mencionar, por favor, en qué consisten aquellos medicamentos del grupo 5. Ok, tal vez se refiere a la nimesulida, más que la Sí, nifedipina, ¿verdad? Sí, la nimesulida, yo adoraba la nimesulida porque soy alérgico a los AINES tradicionales, a los ácidos acéticos, a los ácidos arilpropiónicos. Entonces yo no puedo tomar ni ibuprofeno, ni naproxeno, ni ketorolaco, ni ninguno. Y el único que no me provocaba alergia era la nimesulida. Entonces, pues yo la tenía ahí en un pedestal. Sin embargo, sí se reportaron muchos problemas a nivel hepático, sobre todo en lugares como la India, en donde había mucha muerte infantil, porque se utiliza mucho para bajar la fiebre, como les comentaba. Entonces, yo creo que lo que debió de haberse hecho, como se hizo en un principio, fue retirar la presentación infantil, como se hizo de forma adecuada, y dejar la presentación ya para adultos, sobre todo porque ahorita en COVID, pues era uno de los mejores antiinflamatorios a nivel respiratorio, pero pues ya no había producción en México. En otros países sí se reportaron varios artículos donde veían cómo las personas mejoraban el proceso inflamatorio asociado al COVID tomando nimesulida, pero pues aquí en nuestro país ya no estaba comercialmente disponible. Yo espero que en algún momento se pueda dar vuelta atrás y nuevamente poderlo utilizar, porque no solo fue ese, fue también la ranitidina, ¿no? Que era demasiado barata y muy útil para problemas, sobre todo gástricos, y también se retiró durante la pandemia y ahora pues nos dejan medicamentos que son muy, muy caros, ¿no? Como el esomeprazol y algunos otros prazoles, y la ranitidina que tenía un muy buen uso, pues también la retiraron por problemas de procesos químicos, ¿no? sí, nitrosaminas, así es. Pregunta también Karen, ¿cómo interactúan los receptores sigma 1 con GABA y los receptores de serotonina? Muy bien, pues esto es porque los receptores sigma 1, como les comentaba, son proteínas chaperonas, son proteínas que están ahí en el citosol y que al modularse se pueden unir con estos receptores que están en la membrana
ya sea ionotrópicos o metabotrópicos, y de esa manera volver a modular la acción de esos receptores de membrana. Entonces, la proteína chaperona interacciona con el ligando agonista o antagonista, y una vez que se forma este complejo dimérico, se van y se translocan hacia donde están los receptores mu, o los receptores GABA, o los receptores ionotrópicos, y entonces pueden hacer una modulación en la señalización de estos receptores. Así es como actúan. Pregunta Naim, ¿qué efectos secundarios se han observado en estos compuestos descubiertos? Supongo que a los que nos menciona de su grupo de trabajo. Sigma 1. Sí, bueno, pues como todas las sustancias que ingresamos a nuestro cuerpo, todas hasta los alimentos, tienen efectos adversos, ¿verdad? Particularmente a las dosis que se han administrado, no se han observado efectos como tales a nivel de la coordinación motora, pero a dosis más altas no dudo que tengan un problema de coordinación motora, ¿no? También se pueden observar efectos hepatotóxicos, también se pueden observar efectos mutagénicos, sobre todo en aquellos que tienen el grupo naftilo. Pero bueno, uno tiene que hacer la investigación y posteriormente, pues ya sea a través de métodos in silico y métodos in vitro e in vivo, determinar efectivamente cuáles serían los posibles efectos tóxicos. Ahorita estamos en la etapa preclínica exclusivamente de farmacodinamia, de ver que sean activos tanto in vitro como in vivo, y a la par pues estará haciendo la parte de toxicidad. Pero pues es muy lento, es demasiado caro, y todavía no hay alguien que se interese por este tipo de sustancias, ¿no? Y que pueda tener el dinero para poder invertirlo. Claro, esperemos que vayamos avanzando al respecto. Y pues bueno, Miguel Reyes comenta excelente charla, doctor Navarrete, siempre hay nuevas cosas que aprender con sus pláticas. Envío un cordial saludo desde Monterrey. Muchas gracias. También agradece Paola Gilián. Y pues, si ya no tenemos más preguntas, pues muchísimas gracias, doctor. Siempre se aprende y siempre es un gusto y un placer escucharlo. Y pues bueno, nosotros a través de la Asociación Mexicana de Investigación en Productos Naturales y el Comité Organizador Local de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, pues le agradecemos su excelente participación por su plática analgésicos, moléculas contra el dolor, amigos o enemigos, ¿no? Nos dejó pensando muchísimo. Y pues bueno, esto por supuesto es en el marco de nuestra próxima 19ª Reunión Internacional de Investigación en Productos Naturales, que se celebrará en nuestro estado, en Cuernavaca, Morelos. Así que por favor estén pendientes de las publicaciones, habrán algunos avisos sobre promociones en cuanto a las inscripciones decembrinas, y pues síganos en nuestras redes. Le damos un fuerte aplauso a nuestro ponente por deleitarnos con su plática. Pues muchas ¿Algo gracias más, doctora María? muchas gracias por la Adelante. invitación. Los invitamos a todos para que asistan a esta 19ª Reunión Internacional de Investigación en Productos Naturales, y esperemos que sigan haciendo este tipo de webinars, que sean sobre todo libres, para que todo el mundo pueda aprender, porque el conocimiento que tenemos normalmente pues es de universidades que son universidades de gobierno, ¿no? Entonces, el conocimiento así debe ser gratuito, debe ser libre y debe ser amplio. Totalmente, doctor. Vamos a compartir, ya se compartió la palabra, la contraseña para que soliciten su constancia. Tienen hasta las 6 de la tarde para solicitarla al correo de la 19ª. Y pues les agradecemos a todos y pasen excelente día, excelente puente, quienes lo tengan. Y estamos pendientes, no nos despedimos. Un abrazo a todos. Buen fin. Hasta luego. Hasta luego.